muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí darle la bienvenida en este encuentro sobre la estética en la cultura y en la lengua francesas en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Esta actividad la organizamos a través del Centro de Estudios de la Francofonía en el marco de la celebración del Mes de la Francofonía. Nos asociamos al MIREX, Ministerio de Educación, universidades, Centro de Cultura y de Educación del país que celebran a través de distintas actividades culturales y de educación lo que es la francofonía. Y entonces en esta noche vamos a compartir con Delia Blanco, la curadora de esta exposición colectiva que está disponible en la Fundación desde el 14 de marzo y hasta este jueves, que tiene que ver con la celebración gráfica para Maryse Condé, que ella nos va a explicar un poquito más, y queremos agradecer a los artistas que han colaborado con esta exposición y que nos honran otra vez esta noche con su presencia para compartir con nosotras y con Delia sobre el tema de cómo han podido inspirarse de la escritura de Maryse Condé para crear esos dibujos y esas obras que nos acompañan esta noche y por cierto, es la primera vez que organizamos el Café Filo en este espacio, pero consideramos que era una excelente ocasión celebrar por primera vez el encuentro del Café Filo en la Galería de Arte con esta decoración lindísima. Así que espero que podamos compartir más sobre el tema de la estética en la cultura y la lengua francesa, y les dejo la palabra a Delia para que nos explique un poquito más cómo ha surgido esta exposición y pueda después dar la palabra a los artistas que nos acompañan. Muchas gracias y espero que eso sea un buen escenario de compartir, sobre todo con los estudiantes también que nos acompañan de UTESA, de la UAS también y otros centros de educación. Gracias por la participación. Merci. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Y sobre todo un gran agradecimiento a los artistas que marcan hoy aquí esta presencia, sabiendo que la mayoría o todos tienen múltiples responsabilidades profesionales más allá de su taller. Entonces, hemos inaugurado esta exhibición el día 14 de marzo y si los artistas pueden y están de acuerdo, creo que la vamos a poder prolongar de una semana o de 10 días más. Bastase que ustedes estuviesen de acuerdo, ¿verdad? Nos lo pondrán por correo si están de acuerdo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esta celebración gráfica, celebrar el nombre de una gran escritora, Maryse Condé, de la isla Guadalupe, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2019. Quiero precisar aquí, para que la juventud pueda reflexionar sobre este aspecto, y es que después de muchos desacuerdos y malentendidos que tuvo el jurado, los miembros del jurado, del Premio Nobel, por razones que ustedes podrán constatar y ubicar dentro de Google y de Internet, buscaron otro jurado. Entonces, es el jurado nuevo que es alternativo, ¿me entienden? No es la obra literaria. Y pusieron Premio Nobel alternativo cuando nunca se supone que a nivel literario de la creatividad un Premio Nobel de literatura pudiera ser alternativa. Bien, entonces eso lo quiero precisar. Para mí, Maryse Condé es Premio Nobel de Literatura 2019 con el entorno
con el entorno que supone las circunstancias de los jurados del Nobel. ¿Me doy a entender? Lo interesante es que ella, Maryse Condé, es una escritora de la isla Guadalupe que escribe en lengua francesa. Y escribe en lengua francesa con el recurso metafórico y sintáxico del medio ambiente que la rodea, es decir, un medio ambiente insular, donde la lengua creol le da imagen y visión a la lengua francesa y crea a través de una reapropiación del francés una ambientación sintáxica y lingüista sumamente creativa. Sea esto dicho con la mayor sencillez. Si ustedes leen en su lengua materna castellana a un Gabriel García Márquez o a un Cabrera Infante cubano o a un porteño argentino, verán que la lengua literaria que ellos utilizan es una lengua visitada por sus costumbres y modismos lingüísticos. Esto es el proceso que también tienen los escritores de lengua francesa de los departamentos franceses de las Américas, de Quebec o de otros lugares francófonos. El caso es también que la gráfica, el grabado, ha sido un mecanismo de acompañamiento visual y plástico de la literatura. Eso desde el Renacimiento, con los grabados, con la mesa de imprenta. No pudo haber sido posible esto sin papel, esto sin tinta. Y yo diría que no tengo que hablar de Renacimiento ni de Alta Edad Media, sino en el pasado también los egipcios estampaban, en fin, etcétera. ¿Ok? Bien. Entonces, hay una tradición contemporánea, moderna, desde el dadaísmo, el ulipismo, el surrealismo, para acompañar en gráfica la idea poética, la idea verbal, la imagen. En República Dominicana hay todo un saber artístico de la gráfica, del dibujo y del grabado. Un saber artístico que fue muy proeminente en los años 60, 70, 80 por razones de circunstancias históricas, pero también dentro de los procesos de los recursos técnicos de la creación plástica. Y ustedes también, como dominicanos, tienen en Dominicana una tradición de acompañamiento visual de la palabra literaria. Se ha acompañado con Padremón, la obra de Manuel del Cabral, como se ha acompañado los cantos de la frontera de Rueda. Hay un país en el mundo, los poemas de Aída Cartagena Portalatín. Hay una tradición. Y una tradición que en cuanto a manifiesto y a manifestación se ha ido evocando cada vez más bajo una confidencia. Entonces, hace unos años, aquí vino una maestra que se llama Ada Balcácer, que abrió la Casa Jardín, donde practicó aquella famosa actividad Papeles Preciosos. Antes todo el mundo conoció el espacio de creación gráfica y de estampado de Nouveau en la época de Porfirio Herrera, quien trajo inclusive al país varias bienales y encuentros internacionales. Y el caso es que tenemos aquí a un grabadista que es Leonardo Durán, que pasó unos años en Puerto Rico, que dirige, anima, facilita creación en el taller de grabados de la UAS, y que yo tuve la oportunidad
hace como un año y un año anterior de crear eventos sobre el concepto de los lenguajes visuales de la francofonía. Entonces, a partir de ahí, toda experiencia, hasta en los aspectos más rechineros y más dificultosos, dan posibilidades para el que trabaja con la idea segura de lo que busca. Entonces, a partir de ahí se hizo obvio y evidente que había una posibilidad de trabajar el papel, de trabajar el dibujo, de trabajar el grabado. Y que este año, de repente, esa premio Nobel, Maryse Condé, y un grupo de artistas que he ido experimentando, conociendo, llegamos a este proyecto. Y dije yo, voy a comisariar y voy a conceptuar celebración gráfica. Y jugar con la palabra celebración, celebrar la escritora y celebrar el grafismo y celebrar el papel, ¿de acuerdo? Si todo eso para mí va muy unido en un entorno visual muy, muy importante. ¿Cómo se procedió? Yo partí del libro Yo, Tituba, Negra Bruja de Salem, de la escritora Maryse Condé, que fue traducido por Casa de las Américas, gracias a esos milagros que nos ha regalado la editora Casa de las Américas, para que en traducción los libros circulen. Creo que este es el único libro que está en el país ahora mismo. Pero está en PDF, que ustedes pueden acudir a él. Entonces, a cada uno de ellos, a cada artista, se le ha entregado un extracto, una frase, un ambiente. ¿Cómo? Modestamente, debo decir que a más largo plazo, a menos largo plazo, a mayor o a menor profundidad, he tenido la suerte y tengo la suerte de conocer las obras de estos artistas, lo que me permite, en la búsqueda, de decirme, mira, tal cosa esto, tal cosa ahí para esto para ella, ¿no? Y hasta ahora ninguno de ellos dijo, no, yo no me siento con eso. Vamos para allá, vamos a ver qué sale con esto, ¿de acuerdo? Entonces, esta exhibición que tenemos aquí es el resultado para la francofonía de algo muy importante que marca y sella lo que es la francofonía. La francofonía no es solamente un asunto de compartir una lengua. Obviamente el conjunto de esos países son francófonos a mayor o a menor intensidad, pero también con su lengua oficial, ¿verdad?, que puede ser otra. Pero la francofonía es ante todo un espacio de creatividad, de ética, de humanismo, digamos, de propuestas de economía justa y de mayor equilibrio en el mundo, de mayor reparto de los intereses en el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes son país miembro asociado desde el 22 de octubre del 2010. Por ser país miembro asociado, tienen, digamos, toda la legitimidad de ser considerado como país miembro de la Organización Internacional de la Francofonía. Para mí, como curadora, como colaboradora y coordinadora de proyectos de la francofonía en esta institución, vale sobremanera que la dominicanidad aporte al lenguaje francófono una especificidad artística y cultural.
Ustedes hoy hacen francofonía con el lenguaje visual. Lo hacen porque celebran una idea, porque celebran una metáfora, porque celebran una escritora, porque celebran un personaje tituba que viene de una firma francófona. Entonces, este ha sido el proceso. Debo decir que ha sido un trabajo de mucha colaboración. Debo agradecer de manera muy particular artistas que han estado, yo diría, físicamente y laboriosamente presentes en el proyecto, como fue el caso de Leonardo, de José, de Marcia, de ¿cómo se llama? Lucía, que no está aquí, que me ayudaron a llevar, a traer, a enmarcar, a movilizar, ¿ok? Y también a cuadrar el ángulo visual de la museografía, ¿ok? Agradezco a todos aquellos que han aportado su grano de arena para que este proyecto haya sido y esté siendo un proyecto que llama la atención a la reflexión pública, porque hemos tenido mucha prensa, personas que se han interesado, y ya nos lo han pedido para la Feria del Libro, que va a estar más ampliado con otros artistas más, como unos 5 a 6 más que van a participar, que van a colaborar. Entonces, para el público, me gustaría ahora, si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Yo he hecho los planteamientos y voy a invitar a Marcia que nos venga a decir cómo fue, ¿verdad?, el extracto y qué significó para ella en su vida de artista el poder practicar este ejercicio visual, ¿verdad? Sí, claro. Pues buenas noches. Mi nombre es Marcia Guerrero, soy artista visual y pues siempre que como artista te invitan a un proyecto de esta característica, pues tú entras en un proceso de reflexión porque tienes que hacer como una parte de tu práctica diaria, donde tienes la libertad ya de ejecutar las inquietudes que te llevan a tu taller. En esta ocasión, pues Delia nos invita y nos comparte la frase de, la voy a leer porque no me la sé completamente de memoria, que es: la luna se había alzado y aquel astro tímido igualaba en fulgor a la claridad del día. Inmediatamente pues interiorizo y reflexiono la frase, además de investigar sobre el artista y Marie Condé y su obra. Pues entonces empiezan a llegar a mí cómo acceder desde lo que soy, es todos esos elementos que me llegaban a mí con la frase. Entonces pues empiezo a investigar sobre simbologías, o sea, lo que es la luna, lo que implica, qué color, qué elementos simbólicamente nos pueden llevar a interpretar que hay algo místico, mágico dentro del proceso, cómo lograr esto. Y pues esa fue la dinámica de elaboración de la obra, tomando en cuenta que debía tener mi identidad y sobre todo celebrar o de una manera u otra sugerir esos elementos. Por ese lado, sí, pues, fue todo un ejercicio. Voy a interrumpir un segundito a Marcia. Yo debo decirles a ustedes que en el conjunto de las obras nadie ilustró, se interpretó. Es decir, el reto no es ilustrar, era interpretar lo que nos acaba de expresar muy llanamente Marcia, es decir, cómo ella penetra todo ese mundo, toda esa simbología, cómo ella se implica en todo esto. Ok, ¿sigue Marcia? Pues obviamente al final pues se tiene un producto, o sea, un producto artístico, una expresión que pues me complació bastante y está aquí, es parte del trabajo y donde utilicé elementos como
color plateado que no es usual en mi producción, en mi expresión artística, pero que simbólicamente me llevaba a la frase de la luna porque era como el día. En esos días me tocó un eclipse, o sea que me tocó una observación muy, muy directa con lo que era el elemento de la luna. Entonces yo acá pues elegí tonos como el plateado para simularlo, pero también en el proceso me dije, pero ¿por qué una mancha? ¿Por qué no también ver qué me sucede con ese elemento? Porque era sol, era también lo mágico de la luna, pero también tiene una intensidad como el sol, y al final tomo la decisión de ubicarlos los dos, pero que sea uno. El tono de ese sol, pero el tono del plateado que simboliza la luz de la luna, que es algo que dentro del imaginario colectivo lo asociamos inmediatamente. Y otros elementos como son ya el bosque, que ya son elementos parte de mi producción, de mi expresión artística, pues hago esa simbiosis y decido tener un resultado donde quería que fuera la luz, la que fuera la protagonista, que me la daba también el tono del papel, junto con esos destellos de la luna, que en este caso lo simbolizo a través del tono plateado, muy discretito. Tampoco quería que él fuera el protagonista total dentro del elemento de la composición, o sea que fue todo un proceso de reflexión y de selección, digamos así, de símbolos y de color. Gracias. Bien, gracias. Un aplauso a Marcia, quien nos está preparando 2 trabajos más para la Feria del Libro. O sea, hay un proceso de incertidumbre y caos que es el que lleva al artista a crear. Entonces ahora mismo sigo en el proceso de caos e incertidumbre. Bien, gracias. Gracias, Adelia. Gracias. Bien, José. Bueno, fue una experiencia, mi segunda experiencia, pues ya participamos el año pasado en un evento donde se interpretó también un texto. En el caso mío particular, el texto que me tocó tiene que ver mucho con eso de los bosques de Boston. Y hay una tradición con el cine, con las brujas. A mí me encantan esos temas. Y entonces ya uno tiene una idea de lo que sería como un bosque en Boston. Y también esa magia y ese oscurantísimo. Entonces por eso yo decidí que todo fuera en blanco y negro. O sea, esa oscuridad que me permite el lápiz de grafito, en este caso, donde yo utilicé una serie de árboles, pero los árboles yo rompí la perspectiva. Inmediatamente yo lo que hice fue seguir, rodear todo. Y como que de repente una puerta aparece en el mismo bosque, y esa magia donde esa autora menciona a un personaje que entra sonriente, que es el caso de una mujer de esa época, ¿no? En Salem, y una persona que está haciendo un agradecimiento, cae de rodillas, y los animales del bosque que no se lo comieron, lo que yo interpreté. Entonces estamos ligando también una serie de simbologías que yo utilizo dentro de mi obra, que son las esferas, arcoíris, pero un arcoíris en un bosque oscuro. Toda esa magia, todo eso me encantó. Existe un contubernio entre el artista y el escritor. La magia de esa simbología que se maneja en la literatura a nosotros nos choca, y inmediatamente esos símbolos empiezan a surgir. En el proceso que yo utilicé, leo el texto, que se lo voy a leer al final, y comienzo a coleccionar los símbolos, comienzo a hacer algunos bocetos previos, y luego digo yo, bueno, hay una moda que yo no la conozco. Entonces ahí entro en Google, ahí viene la información digital, donde yo digo, bueno, es un vestido, el sombrero, todo el mundo conoce cómo era que se vestían esas personas. Y en mi caso particular encontré una moda con un sombrero en un grabado muy antiguo, y dije, perfecto, esto me encanta. Entonces los animales acá aparecen como si el viento se lo estuviera llevando, como ese movimiento que el artista busca en su obra, para que no sea una obra estática. Y como dice Delia, no quise hacer una ilustración de un texto, sino que me dejé llevar, y todos esos símbolos fueron transmutando, se fueron integrándose. Entonces, vamos a leer el texto ahora, a ver si la tecnología permite. Aquí está. Luego cayó de rodillas para agradecer al Señor el haberles protegido
de los lobos y de otros animales feroces que infectaban los bosques que los separaban de Boston. La interminable plegaria terminó por fin cuando la puerta de entrada se abrió con un quejido que nos sobresaltó. Una mujercita tristemente vestida de la moda puritana, con un rostro sonriente, se deslizó en la habitación. Ese fue el texto que me tocó. Entonces, todo eso, imagínense la cantidad de simbología que uno tiene y todo el oscurantismo, lo puritano. Me encantó, no sufrí como pasa con muchos artistas que viene una catarsis, que yo tengo que ver qué voy a hacer, sino que la obra fue fácil, o sea, fácil en el sentido que fluyó como yo lo esperaba. Aunque hay obras que, aunque sean simples, pueden ser bastante difíciles para un artista creador interpretarlas. Muy bien, gracias José. Me gustó mucho el aspecto de cuando él habla de lo puritano, porque justamente las campesinas de la Nueva Inglaterra, ¿verdad?, se vestían con esas ropas de los Quakers, de los Amish, de todas esas comunidades, y efectivamente el sombrero y la falda larga con el mantón, ¿verdad? Eso... No, y cuando él dice que era una oración infinita, interminable, entonces él pone esa secuencia y el hombre como, y se ve lo interminable. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Yo ahora le voy a pedir a Leonardo Durán, que es el único que ejerció aquí con estos dos grabados, que nos hable de su proceso, ¿verdad? Lo mío fue bien sencillo, ¿no? Porque ya Delia hemos trabajado ya varios años, ¿no? Haciendo no ilustraciones, sino interpretaciones de algunos fragmentos de artista, poeta dominicano. En este caso nos tocó esta artista de Guadalupe. Lo mío fue muy sencillo. Aproveché para hacer un cambio en la obra que yo hago, no en el tema que yo hago, sino yo hace tiempo que estaba buscando una madera que me permitiera rescatar unos grabados que cuando yo vivía en Puerto Rico lo hice. Entonces aquí me dediqué a hacer la colografía. Entonces, por fin, buscando unos materiales, encontré unos playbook con unos nudos rarísimos y unos efectos bien chéveres. Y fui donde el señor le digo, mira, córtame esto aquí. Dice, pero te está dañando la madera. Digo, es que usted no sabe lo que yo voy a hacer. Porque entonces le digo, mira, córtame en el centro. Y el tipo dice, pero usted va aquí. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Digo, no, preocúpate, tú no vas a entender nada de ninguna manera. Y me llevo la madera, leo el fragmento que me toca, que es muy corto y bellísimo del poema, de la escritura, que dice que la que hablaba era una muchacha de 21 o 23 años, con una cabellera bellísima y erotismo y un sinnúmero de cosas. Me envolví en el fragmento y me fui al minimalismo, donde yo lo único que hago en esta primera parte es un seno de una joven, aprovechando la ranura de la madera y trabajándola, porque la gente ve la madera muy bien, se parece a la madera. No, pero la madera no es eso, es mucho, como dice Cejo, mucho guayar con un cepillo de acero para poder sacar la veta de la madera, porque aquí se aprovecha la veta de la madera y ahí tiene el resultado esa mujer. Sí, ahí está la cabellera, un sinnúmero de cosas. En el segundo trabajo, que es este que tenemos aquí también, aproveché el nudo, porque la novela trata sobre violaciones. Es decir, se ve muy bello todo aquí al principio y todo, pero la novela es muy fuerte y trata sobre las violaciones de la madre, de la hija y un sinnúmero de personajes. Entonces yo aprovecho
el nudo y la madera, y ahí aprovecho y hago todo el resultado final. Y el color sepia. Sí, el color sepia, porque sí, te llego ahí a la línea roja. Entonces el sepia, porque trata sobre una mulata, ¿no? Una mestiza. Entonces la tiro ese color caoba, oscuro, sepia. Y la joven me pregunta, pero la violación está... Sí, entonces yo le hago una intervención a mano con lápiz a color y le pinto los bordes de la silueta, de la figura. Y creo que logré el objetivo que... Sí, gracias. Un pequeñito receso para que me debo brindar honor y agradecimiento para nuestros compañeros de Nueva York, que tienen todos unos años trabajando en Nueva York, y que, como es el caso de la obra que está al final, que es de Ezequiel Taveras, con la otra que está de frente con la misma materia, también es de Ezequiel Taveras. Ezequiel Taveras es un artista formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, con múltiples recursos polifacéticos de su hacer artístico. Es grabadista, es dibujante, es ceramista, escultor, pero es ante todo un formidable compañero de proyectos. Es alguien que se da muchísimo, que tiene, digamos, una gestión muy colectiva a partir de él mismo dentro de la sociedad artística. Entonces, él tuvo ya en la otra ocasión la dinámica de traer de este lado de la isla a compañeros artistas, ¿verdad?, que están en Nueva York, como es el caso de Luanda Lozano, que es dominico angoleña. Su mamá es dominicana y su papá es de Angola. Y también tenemos aquí a Moses Ross, que es primera generación estadounidense, hijo de la familia Ross de San Francisco de Macorís, que fueron constitucionalistas y que se exiliaron en su tiempo, emigraron a Estados Unidos. Y quiero aquí hacer una observación de recurrencia visual para los que están aquí presentes. Fíjense bien que Moses Ross, que está aquí, Inés Tolentino, que está aquí, que no se conocen, Inés Tolentino vivió muchísimos años en París, Francia, donde hizo familia, procreó hijos, regresó ahora a República Dominicana y tiene una recurrencia muy obvia con la infancia y con la adolescencia en su trabajo. Ella es muy narrativa de zapatos, vestidos, perrito, trencitas, etc. Y en un extracto de la obra se habla de esa niña que soñaba con un vestido, que tenía el vestido desgarrado, ese vestido blanco que todo el mundo sueña para ir a las procesiones, a las misas, y le ocurrió esa obra. Moses Ross, que no conoce a Inés Tolentino y que no se conocen, interpretó formalmente el vestido también, rey de los árboles, necesaria para la vida. ¿Ok? Estas dos
frases dentro de un extracto que le mandé y caemos en el vestido. ¿De acuerdo? Entonces son ocurrencias que sorprenden cuando se trata de artistas que no se conocen y que entran, digamos, en una conectividad gracias al arte, ¿verdad? Como en una complicidad de algo. Entonces yo sé que van a venir 2 o 3 artistas más, pero yo quisiera que Carmen Miranda, que está aquí, que subió al tren para la próxima edición, ya ella está en pleno proceso. Carmen, si tú quieres venir, lo que significa para ti este ejercicio, explicarlo y lo que estás haciendo. ¿Está bien? Ven. Carmen vino a ver la exposición como artista y le entró no sé si le entró la bruja o si le entró el duende. Exactamente. Sucede que Delia es una persona muy curiosa. Entonces me manda el mensaje diciéndome el texto. Pero coincidencialmente la hija mía me manda el texto en PDF. Es la primera vez en mi vida que yo leo un libro en este formato. Lo terminé porque no lo pude soltar. Por más que fuera en un celular que yo lo estaba leyendo. Entonces, ¿y cómo va la cosa? Le mando una mancha de la cera. Explícame esa imagen. Delia, terminé el libro y me están persiguiendo los espíritus. Estoy viendo a Manjaya, a Tituba, a Yao. ¿Verdad que sí? Es una cosa que ha fluido, ha salido. Yo no sé lo que va a dar, porque ella me mandó ya muchos dibujos sobre hojas de papel. De periódico, porque yo no vivo aquí. O sea, yo nada más tenía bolígrafo y periódico en la mañana, en el medio del libro, o en la noche, que es cuando yo suelo trabajar. Y están pegados en la pared, encima de un periódico Diario Libre, los garabatos. Y apareció cartón claro. Era la mañana, café, pero ya hoy pasé a cosas mayores. Abrí la botella de vino, invité al tío y después de comida arranqué con el vino, a pintar con el vino. No sé qué va a dar porque tengo muchos años, unos cuantos añitos, que no le pongo la mano al grabado, pero tengo la idea de lo que quiero hacer en grabado para imprimir. Y hasta ahora los resultados no me decepcionan. Vamos a ver qué dará. Ustedes dirán, sí, tengo una crítica. Estoy decepcionada porque yo pensaba que hoy, al venir a ver la exposición, se iba a caer el velo y junto al nombre del cuadro, quizás fui yo que me lo imaginé, iba a estar el texto. Yo, quizás en mi cabeza cuando hablaste, eso fue lo que yo me imaginé. Porque los artistas hablan de esto hoy. Ah. Y no pegó el texto para que nadie interprete que es ilustración. No, o sea. Quiero quedar en el aspecto aéreo de la interpretación. Bien, bienvenidos a los que están llegando. Entonces, les voy a leer algo en francés y en español. ¿Quiénes estudian la lengua francesa aquí? ¿Ok? Je souhaite pour les futures générations vivre dans des sociétés où l'État serait providence et où l'État s'occuperait pour le bien-être des citoyens. Oiga lo que decía Tituba en 1662. Deseo a las generaciones futuras vivir en unos tiempos en los que el Estado sea providencia y se preocupe por el bienestar de sus ciudadanos. Óigame,
Que toque de campana, ¿eh? ¿Por qué Tituba es una negra sabia? Es una negra con unas enseñanzas de la vida muy profundas, de su condición de mujer negra insurrecta, que Maryse Condé no pudo descartar, porque a Maryse Condé hay que situarla en el contexto, en el entorno de la producción literaria caribeña, de compromiso ético y estético en el ámbito de las Antillas francófonas. Me debo ante ustedes decirles también que no basta con pensar en términos de arte y literatura en lo ocurrido a través del movimiento cubista, dadaísta, ulepista y surrealista en cuanto al acompañamiento de la gráfica con la palabra. El mayor de los poetas del Caribe francófono, Aimé Césaire, autor de Cuadernos de un retorno al país natal, autor y conceptor de la idea de la negritude con una E final y no negritud, no el hecho de lo negro, sino la negritude, es decir, la filosofía de la belleza de lo negro en el concierto de las civilizaciones del mundo. Entonces, él ha dejado un movimiento de pensamiento y de creación visual. ¿Cuál fue ese hallazgo que del 38 hasta hoy, ¿cuántos años van? Muchos. 81. Bien. Quizás que hoy estemos sacudiendo humildemente esa idea, quizás que las huellas también se nos queden, porque con Cuadernos de un retorno al país natal, Cahiers d'un retour au pays natal, Aimé Césaire fue descubierto por la gran antropóloga y escritora cubana Lidia Cabrera, quien residía en París en esos años, 30 y algo. Ella se enamoró de ese texto y le llevó el texto a Wilfredo Lam. Y Wilfredo Lam dijo: pero esto es mi jungla. Y si ustedes conocen la obra La jungla, que es un auténtico manifiesto barroco, surrealista barroco, del realismo mágico, esa obra sacudió Aimé Césaire. Y Wilfredo Lam le dijo que estaba sacudido por esa obra. Y en uno de los viajes de Lam a Martinica se reencontraron, y en la revista que dirigía Césaire, Wilfredo Lam empieza a inspirarse de esta poesía cesariana. ¿De acuerdo? Más adelante también los surrealistas conocieron las obras poéticas de los poemarios de Césaire y les inspiró mucha interpretación visual. Entonces, yo sí creo que venga de donde venga la creación literaria y visual en el Caribe, hay muchos puentes de conectividad metafórica.
y de conectividad interpretativa simbólica de la realidad. ¿Me doy a entender? Por esas interpretaciones simbólicas de la realidad, estos escritores y estos artistas visuales tienen conectividad. Por eso es que siento muchísimo, pero muchísimo, como curadora y como crítica de arte, que no se prolongue el trabajo gráfico, el trabajo sobre papel. Y la lengua francesa ha dado mucha resonancia para el grafismo. Y la poesía francófona, venga de África o venga del Caribe, como también cuando es el caso que viniese de la isla Mauricio en el Océano Índico o de Camboya, Laos, tiene resonancias medioambientales de entornos que, por ser lejanos, la distancia, la diferencia evoca un asombro de exotismo. El exotismo no es solamente cuando brilla el sol encima de una crema de Hollywood. El exotismo es el distanciamiento y el asombro de lo diferente que recae sobre la obra, que recae sobre el artista. ¿Me doy a entender? Entonces, para mí la nieve es exótica ahora que vivo en el trópico. Me asombro ante la nieve. Me quedo en contemplación y en meditación. Cuando era chiquita le tenía miedo. Entonces, eso es el asombro. El asombro de lo diferente es lo que marca realmente la obra literaria. ¿Siguen aquí muchos francófonos? A ver, ¿cuántos más llegaron? Llegaron más francófonos. Estoy haciendo un ejercicio brutal, fatal, que me estoy permitiendo de traducir al francés lo que está traducido al español sí. Pero gracias a Dios lo he buscado también. Lo que pasa que no sé si tradujeron bien por la vía del internet y del Google lo que seleccioné, porque no di con la obra, pero no importa, lo voy a hacer como quiera. Les esclaves m'ont emporté dans un vertige qui m'a laissé à moitié mort. J'avais déjà reçu 250 coups de fouet dans les jambes, les fesses, le dos. Et mon organisme tout entier affaibli me donnait un caractère de femme sans espoir. Mais je me suis réveillée au moment où les esclaves qui passaient à côté de moi m'ont tiré vers eux quand ils se sont rendus compte que je bougeais encore. Los esclavos me llevaron a un vértigo que me había dejado a mitad muerta. Había recibido 250 latigazos en las piernas, las nalgas y la espalda. Y mi organismo debilitado, poco a poco, me rellenaba la cabeza de dolor que no podía soportar. Los esclavos que pasaban delante de mí me arrastraron
a su lado hasta que se dieron cuenta que todavía me movía. Entonces, ella, Maryse Condé, escribe con un sentido muy descriptivo de la condición humana. No quiero abusar de exageración, pero a partir del siglo XIX, la novelística universal se caracteriza por los aportes de la gran novelística francesa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Honoré de Balzac, Flaubert, y Madame Bovary se hace portadora de toda una escuela, de todo un manifiesto novelístico. Pero hay que saber también que la novela, dentro del marco francés y francófono, es uno de los géneros literarios más sacudidos por los escritores. La lengua francesa es una lengua novelística, es una lengua de novelas. No me atrevo a decir para los apasionados de la novelística rusa que la novela universal es francesa, porque me van a caer arriba los que defienden a Anna Karenine en vez de defender a Madame Bovary, pero eso es un coloquio que yo dejo aparte. ¿Ok? Ahora bien, la novela social y naturalista, desde Émile Zola hasta hoy, es una novela que se enmarca con el ejercicio de la descripción del dolor sin ningún tipo de reticencia. Cuando ella escribe la condición de la mujer negra, de la mujer violada, de la mujer maltratada, del esclavo, ella no se ahorra la crudeza descriptiva, ¿de acuerdo? Pero esto tiene más que francofonía, y lo tengo que decir porque no somos excluyentes de lo que los demás tienen. En la corriente novelística del Caribe hay una corriente sajona de la novela de las islas británicas, donde están George Lamming, Naipaul, que también fue premio Nobel, y está una escritora muy singular, muy particular, que se llama Jamaica Kincaid. Jamaica Kincaid, así como tenemos esta novela, ha escrito una novela que se llama La autobiografía de mi madre. Y esa novela tiene la filosofía de una corriente psicológica que está en las novelas sajonas, que se llama The Bless. The Bless, God bless you, bless, es decir, cómo la escritura es capaz de hacer catarsis del dolor. ¿Me debe entender? Entonces, estas escritoras, porque lo tengo que decir, estas escritoras afroamericanas, afro-sajonas del Caribe sajón, o afroamericanas como Toni Morrison, con las novelas como Beloved, que se apropian, se apoderan de la memoria colectiva de la mujer maltratada en el periodo de la esclavitud, son esas novelistas que pertenecen a ese movimiento de The Bless.
Cuando Maryse Condé recibió el premio Casa de las Américas, justamente se le preguntó si ella escribía, pertenecía que sea al movimiento de la negritude o de la creolité o de otro movimiento, y en qué mundo escribía. Y ella contestó: no, yo no estoy en ninguno de esos movimientos, yo estoy en mi mundo, yo escribo en el mundo de Maryse Condé. Y yo escribo en la lengua y en el lenguaje de Maryse Condé. Dos palabritas sobre ella. Era una mujer, está viva todavía, a pesar de un Alzheimer primer grado que le absorbe la salud, tiene 93 años, pero era una mujer vehemente, fuerte. Ustedes han oído hablar por sus padres o por sus abuelos de Aída Cartagena Portalatín. Multiplíquenla por 5. En personalidad, carácter, posición política, determinación. Una mujer totalmente, absolutamente firme en sus ideas, firme en su compromiso, con un compromiso vertical en defensa de la cultura criolla guadalupana, defensora de los derechos cívicos, de los derechos humanos, compañera de un inglés quien fue su traductor, y una mujer, una reina de Saba, así. Tú le decías: Madame Condé, j'ai adoré votre livre. Señora Condé, yo adoré su libro. Y ella te decía: ah, sí, ah, bon. Ok. Entonces seguía la tertulia y de repente pasaba 15 minutos y venía donde ti. Alors, vous avez aimé mon livre. Entonces le gustó mi libro y ahí empezaba a hablar, pero primero era así. ¿Ok? No prepotente, vehemente, muy vehemente. Parece ser que amigos artistas se han quedado por el camino. En este caso, permítanme presentarles aquí la obra de Moses Ross, que ya les hablé. Aquí tenemos a Mildor Chevalier, cuya historia de lado y lado del maestro Amable Sterling, un artista que para mí es muy importante porque es haitiano, llegó a República Dominicana en los años 90 y pico, estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes hasta luego tener una beca para Chabón, de Chabón tener una beca para Parsons en Nueva York, donde está instalado y donde es profesor actualmente. Un artista que siempre tiene un pie de los dos lados de la isla. Un artista que participa, colabora, gran amigo de esta artista de la diáspora afrocaribeña, Luanda, hija, ¿verdad?, de un angoleño, y mamá, como yo les dije, dominicana. Y aquí tenemos esta obra de Amable Sterling, que no pudo venir hoy por razones de salud, y les voy a hacer la historia. Como ustedes ven, Tituba está aquí muy envuelta y muy entretenida en una sábana, muy acompañada. Y ustedes ven todo el trabajo erótico de la masa, ¿verdad?, de la envoltura de los cuerpos, del movimiento de las piernas, de la aspiración sensual, ¿verdad?, del beso, ¿ok? Y todo esto con el efecto blanco, negro y gris de todas esas morfologías que sabe
trabajar Amable Sterling. Aquí ya les he hablado de la gráfica de Inés Tolentino, dominico-francesa. Aquí tenemos la obra, el dibujo de Joan Jiménez. ¿Ok? Aquí tenemos esta obra que es como tinta aguada, ¿verdad, Marcia? Lo que hace Lucía. Sí, es tinta, acuarela, ¿ok? De Lucía Méndez. Al lado, la interpretación del rostro de José Pelletier. Ella es Maryse Condé. La tenemos aquí en azul. Y aquí tenemos una obra de Mirna Ledesma, donde ustedes ven todo un trabajo simbólico de la forma, del espacio, del laberinto. Y aquí tenemos a Patricia Tolentino, que vive en Israel. Aquí Iris Pérez, y seguimos allá con Ezequiel Taveras y de nuevo Joan Jiménez. Yo quisiera que si alguno de los participantes del público que está aquí presente quiere hacer alguna pregunta a los artistas o a nosotros, les portes sont ouvertes. ¿Alguien quiere? Sí. Comentar algo. Sí. Básicamente de que me trajo a la memoria la historia de Paul Gauguin, todo esto, porque él comenzó en la Polinesia francesa una etapa como artista diferente, inspirado en una mujer que él se enamoró, que era nativa, donde se fundían ambas culturas y donde él se apropió de parte de esa cultura y la reflejó en su arte. Entonces, eso me trajo a la memoria, sí. Y es también francófono, o sea que es sí. Algo muy similar. Sí. Y lo del vestido blanco, que la novia, la muchacha, lo que sí. quería era un vestido blanco para ir a la iglesia, en la historia. Entonces, sí. Me gustó mucho eso. Tu observación es muy interesante porque hablábamos ahorita de exotismo, ¿verdad? Y Paul Gauguin, no sé si lo han oído hablar aquí los jóvenes aquí presentes, Paul Gauguin es un impresionista tardío, ¿verdad? Que tiene el fenómeno del color a su manera, como lo tuvo también Van Gogh, y que responde a una gran tradición francesa del siglo XIX, que es la tradición del viaje. Del viaje, la exploración, la etnografía, lo lejano, el concepto de lejano, de mar y de viaje, pertenece a un sentimiento muy francés, el spleen, la búsqueda del ailleurs, de otro sitio. Eso fue un camino oscuramente abierto por Baudelaire. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage, ce navire glissant vers des gouffres amers. Entonces, ese spleen del viaje, de ir hacia otras tierras, tuvo una etapa a principios del siglo XIX con los escritores y eso se llamó el orientalismo, l'orientalisme, donde Flaubert, Chateaubriand, Mallarmé, Rimbaud fueron hacia Oriente, ¿ok? Gauguin se va hacia el Pacífico y efectivamente en ese Pacífico tiene un shock. Y es el shock de la luz, es el shock del color y es el shock del cuerpo. La piel de esas mujeres canela, con esas de las maorís, con esas cabelleras lacias, ¿ok? Que
le inspira toda una nueva morfología y una nueva composición en su obra. Ya que estamos en la francofonía, déjenme decirles algo. A los franceses nos encanta, en este caso digo nos, el viaje. Las culturas de los demás, por mucho que digan que claro que hay racismo en Francia, siempre hay minorías y problemas y etcétera, pero el francés en general le encanta la etnografía, la exploración, el viaje, otros sitios. Ustedes no ven tontos franceses que llegaron aquí a las terrenas, otros a Río San Juan, otros yo que me quedé aquí. En fin, hay como una especie de ánimo del ailleurs. El ailleurs es lo otro, lo del otro lado, lo de más allá, ailleurs, más allá. Más allá, como el poema, hay un poema dominicano que se llama Más allá, que es de Carmen Inver, cuando Carmen era poeta. Entonces, esa cosa es profundamente francesa. Profundamente francesa. Nosotros hemos tenido un ministro de Cultura que se llamaba André Malraux, que su locura era coleccionar objetos, tesoros del sudeste asiático, hasta de vez en cuando hacer travesuras de quedarse con colecciones de museos en su casa. Y tuvo una serie de pequeños pleitos, ¿ok? Entonces hay todo un movimiento en ese sentido que moviliza al francés hacia lo otro, hacia lo más allá, ¿ok? Sí, la observación fue muy interesante porque es así. El artista que se mueve encuentra otros colores, encuentra otras luces. Dicen, a mí personalmente siempre tengo como un capítulo crítico, que lo soy de per se, bastante crítica, pero cuando me dicen los republicanos españoles, los artistas, lo que dieron, lo que trajeron, lo que aportaron, digo, ¿cómo que lo que trajeron, lo que dieron, lo que aportaron? Y lo que recogieron aquí también. Porque Prats Ventós cogió todo el imaginario del trópico, toda la luz, Pascual cambió su luz, Bela Zanetti cambió la composición y la luz y el sujeto. Y nos habla, no, es decir, el trópico da, pero no solamente el trópico, el otro espacio, el otro sitio. Sí. Una pregunta. Sí, sí. Porque tú decías que los artistas hicieron un trabajo de interpretación, sí, no de ilustración. Ajá. Y me hace pensar un poquito en el tema de la traducción. Ajá. Porque también, yo sé que tú tienes mucha experiencia también en traducción y que siempre se dice que es interpretación o sea, si se puede hacer un paralelo entre el traductor y el artista, en este caso, que interpreta una frase o no. Y también otra pregunta ligada es si, por ejemplo, los artistas, si hubieran, no sé si algunos, han leído la misma frase que tú le diste en francés, o si ellos hubieran hablado el francés, porque yo sé que algunos sí, si hubieran pintado de la misma forma, o sea, en el idioma original de la autora. Bueno, o esta el rol del sí, idioma. La última pregunta, el último aspecto de tu pregunta, sí, no, es muy interesante. ¿Por qué? Porque la palabra es un sonido. La palabra es un sonido, la frase es un ritmo, cada lengua tiene una respiración y una puntuación, ¿verdad? Entonces, quizás que artistas trabajan mucho con resonancia, no sé si los artistas me entienden, con la musicalidad más que con el sentido. ¿Puede ser, Marcia, eso? En el ritmo, claro. En el ritmo, o en la música. Hay artistas que trabajan escuchando jazz o escuchando música clásica. Y se dejan llevar. Entonces, yo creo que la palabra tiene una resonancia.
Y al tener esa resonancia, sobre todo si de poesía hablamos, caemos en eso, ¿verdad? Ahora bien, traducir e interpretar no es lo mismo, Claire. Y es un drama. Entonces, traducir es ilustrar, sería como... Voilà, traducir es ilustrar, ¿ok? Por ejemplo, yo no soy traductora, pero el amor de las dos lenguas, por ser bilingüe, te obliga. Hombre, me lleva a pensar el mundo en dos lenguas, a ver si me doy a entender. Y realmente es pensar el mundo en dos lenguas. Y a veces hay, pues sí, oye, qué interesante lo que has preguntado. Mire, por ejemplo, últimamente yo he dado un curso sobre Borges. Borges. Borges es uno de los autores más sofisticados de principios de siglo, que escribió ficciones, el Alepo y muchos cuentos. Ustedes no se imaginan lo que les voy a decir, pero yo solo puedo leer a Borges en francés, la traducción de Caillois. Cuando lo leo en esa lengua sofisticada porteña, argentina, me eriza, a ver si me dan a entender, llevada a un francés de principios de siglo, que fue el que lo descubrió para la revista La Nouvelle Revue Française, es una delicia, ¿ok? Óyeme lo que te digo, ¿eh? Pero ese mismo Borges tradujo una obra de William Faulkner al español que se llama Las palmeras salvajes y es una catástrofe. Mató al escritor, a ver si me doy a entender. Ese mismo. Qué interesante, habría que hacer algún día un asunto así sobre la palabra. Es un asunto terrible, ¿ok? Y fíjense que justamente ese asunto de interpretar, hoy, lo importante que es. Yo detesto la palabra crítica de arte. Yo no soy crítica de arte. Yo soy lectora de arte. A ver si me doy a entender. Yo digo siempre, yo leo una obra de arte como quien lee un manifiesto, como quien lee un texto poético, ¿verdad? Como quien lee un texto filosófico. Yo leo. Y así como puedo hablar en esa lectura de un escritor, ay, mira cómo maneja el subjuntivo para expresar, explicar la hipótesis, la probabilidad, el miedo, etcétera, ¿ok? Digo, óyeme, pero mira cómo este artista, fíjense, cómo el blanco y el negro de Sejo es compacto entre formas. Mas, sin embargo, fíjense cómo el blanco y el negro del fondo de Inés Tolentino es en perspectiva y en línea. ¿Ustedes lo ven? ¿Ok? Entonces digo, fíjense, por ejemplo, cuando José Pelletier, el simple hecho de utilizar el color azul, con el simple hecho de ese toque rojo en el azul del arete, le da una vida a la mirada, ¿verdad? Mas, sin embargo, como aquí, en el brochetazo, en blanco y negro, no es ya el rostro que equivale, sino su mínima expresión. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso yo digo, las artes tienen una lectura.
de alfabetización visual. Ah, mira, tú, explícalo tú ahora, tú eso, ¿ves? Se habla de la alfabetización visual cuando nos referimos a los elementos que utilizan los artistas para transmitir sus ideas y pensamientos, porque las visuales tienen sus códigos, su forma y su, vamos a decir, su abecedario. En el caso de la literatura, de la letra, son las vocales y los fonemas y sintemas, y en su otro, en caso de las artes visuales, el color, la forma, la textura, la línea, el movimiento, el ritmo, la perspectiva, el gesto. Entonces todo eso conforma lo que es una, cuando como lectores tenemos esa alfabetización visual, la hemos adquirido, pues podemos tener una lectura formal de una obra plástica que va un poco más allá ya de lo que es el discurso y la personalidad artística del creador. Sí, gracias. Tú ves, no, está fenomenal esta tertulia. Quisiera yo tener 18 años y estar sentada por ahí y que sea a mí que me digan tantas cosas bellas. Pero, ¿cómo han pasado los años? Maribel, ¿qué nos dices tú? En cuanto... Maribel, yo soy la periodista, yo soy la que pregunta. Periodista, poeta y escritora, amiga bohemia. Bueno, me gusta mucho esta exposición, no la he podido ver completa porque no me he parado, pero realmente creo que hay una gran expresividad, sobre todo estamos hablando de que leo a través de ella la intensidad del cromatismo, pero además de la idiosincrasia caribeña. Muy bien. De eso mismo que comentabas ahorita, de la negritud como expresión de todo nuestro sincretismo caribeño. Y me gustaría saber, no he leído la obra, pero a través de los testimonios de los artistas y a través también de lo que leo, pienso que debe estar muy presente todo ese panorama dentro de la novela. Sí, todo eso está muy presente porque además ella... pues fíjate, tú estás reaccionando, Maribel, como una persona que capta la escritora por la obra gráfica. Porque no la has leído, ¿eh? Lo está leyendo con imágenes. Lo está leyendo con imágenes, ok. Entonces, eso es. Y hablabas de sincretismo. Y esa palabra sincretismo es una palabra muy estética del Caribe. Se piensa que el sincretismo es la mágico-religiosidad, pero no. Es la mágico-religiosidad, por supuesto, ¿verdad? Los altares, los atabales, los tambores, pero es justamente lo que diferente confluye en una dirección que da un resultado único, con elementos diferenciales, ¿verdad? Por ejemplo, si tú escuchas la música, conocen a un loco por ahí que yo quiero muchísimo, pero que está loco y no tiene la culpa, José Dulú. Sí. Dulú, que toca tambores, ¿ok? Pues Dulú tiene un sincretismo musical, porque él mezcla los tambores ancestrales, rituales, ¿verdad?, con la tambora dominicana y con los ritmos de otras regiones, con el reggae. Eso es la música sincrética que él hace. Si yo, por ejemplo, leo una novela de Marcio Veloz Mayolo, ¿quién ha leído? ¿Verdad? Hay muchos elementos sincréticos, sobre todo en una novela que ya casi nadie lee, que se llama Biografía difusa de Sombra Castañeda, que traducida al francés se llama El aprendiz brujo, el brujo aprendiz.
L'apprenti sorcier. ¿Ok? Pues en esa novela tenemos todos los elementos sincréticos de la realidad dominicana. Ahí aparece el blanco, el negro, el indio, el rayano, la ciguapa, todo. Un mundo zoomórfico mezclado con el mundo humano, el bacá. Entonces, él evidencia todo eso en su escritura y tenemos en él una novela barroca sincrética con los elementos del sincretismo criollo. ¿De acuerdo? ¿Alguien más quiere contribuir con alguna pregunta o diciendo algo? ¿No? Dígame, sí. A mí me llamó la atención que yo veo la bandera dominicana en una tambora. Ah, sí. Sí. Sí, azul, blanco, rojo, que es también la bandera francesa. Sí. Hilario, sí. Sí, se apropió así. Porque lo que él hizo es un gagá, un rará. Miren los fututos y miren los trajes del Petró. ¿Se dieron cuenta? Y ven la mamá Tingó, la bruja, la santera, ¿verdad? El espíritu, ¿verdad? Él es como una comparsa de un gagá, ¿ok? Del rará haitiano. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí. Bueno, por los colores utilizados, veo que la novela debe estar con sentimientos de pérdida, de tristeza, de nostalgia. Claro. ¿Es así? Así mismo. Ella pierde hijos, aborta, es violada, es todo eso de The Bless. Es trágicamente también dolorosa la novela y es salvada por un judío que la ama, ¿o no? Sí, hay un judío que la adora, que la ama. El París, sí. Termina amándola. Ah, pero la ama si termina amándola. Hoy tú no sabes que es una lucha eso para que terminen amándote. Y es fácil. Y ella ganó, porque la que insistió fue ella. ¿Ok? Porque la novela, bueno, aparte de todos estos aspectos, la novela tiene elementos muy universales, entre ellos la referencia de los judíos sefarditas que llegaron de Portugal al Caribe, Barbados, Curazao y también a Estados Unidos, ¿ok? Tiene referentes muy interesantes. Bon, est-ce que un jeune ici veut parler français et poser des questions en français? ¿Quién me quiere hacer una pregunta en francés? A ver, para que yo me dé cuenta que es verdad que están estudiando francés. Qui me pose une question en français? Désolée, je suis timide. Où avez-vous pris les romans? Où? En digital está. Gratis. Ok. Entonces, en español. Mais tu peux essayer de le lire en français. Moi, Tituba, Sorcière Noire de Salem. Pareil, le titre. Entonces, fíjense, esta exhibición que hemos creado, que hemos iniciado aquí en Funglode, se va a agrandar, a anchear, va a integrar más obras con motivo de la Feria del Libro. En el marco de esa exhibición, en el marco de la Feria del Libro, ¿verdad? Me mantengo abierta para, si hay maestros entre ustedes, si hay profesores, si hay estudiantes, para toda visita de grupo que ustedes quieran hacer. La Embajada de Francia, creo yo, que no cometo ninguna indiscreción, nos va a apoyar para que esa exhibición se dé en el marco de la Feria del Libro, ¿de acuerdo? En ese marco también habrá una conferencia sobre la escritora
Maryse Condé, que yo dictaré, y habrán quizás una o dos escritoras de Guadalupe, Martinica, que vendrán para entonces poder hacer intercambios. Quiero decir dos cosas. Estamos avanzando mucho y estamos avanzando bien, porque en un país hispanófono, como Dominicana, ¿verdad? Que estamos tan cerca de la isla Guadalupe, ¿ok? Tan cerca de la isla Martinica, tan cerca de Guyana, tan cerca de Luisiana, ¿eh? Pero qué lejos estamos culturalmente. Entonces, quiero decirles que, y Haití, bien, quiero decirles que la francofonía nos está acercando. Y nos está acercando porque muestras como estas, quizás que ustedes todavía, que no sabemos muy bien qué tipo de país francófono somos en el sentido del concepto de la francofonía, ustedes con nosotros estamos creando francofonía con la dominicanidad. A ver si me debe entender. Nosotros, con estas cosas, estamos celebrando a nuestra manera dominicana lo que sentimos de la francofonía. Y eso es lo que nosotros aquí en Funglode queremos hacer realmente. Es que ustedes sean materia para el Centro de Estudios de la Francofonía, dirigido por Claire. Siempre ustedes, vamos a tener el contacto de ustedes para animaciones, cafés filós, y contar con ustedes para que ustedes sean los portadores de esa primera etapa, de esas primeras generaciones, ¿verdad? Que transmiten ese nexo. Pero quiero decir también que desde la perspectiva intelectual, mera, simplemente, sencillamente y democráticamente intelectual, el país entró en el marco oficial de la Organización Internacional de la Francofonía, OIF, como bien les dije, el 22 de octubre del 2010, bajo la conducción de la delegación llevada por Rafaelito Albuquerque, quien les habla como técnica, con el acompañamiento de la embajadora entonces en Francia, Laura Faxas, en la Cumbre Internacional de la Francofonía, donde el país fue recibido a la unanimidad, ¿ok?, en su expediente. Y me debo dar las gracias a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, a través del Centro de la Francofonía, pero no me puedo evitar, en nombre de la libertad de expresión, de dar las gracias a su presidente, Leonel Fernández, presidente de esta institución, quien hasta ahora nos ha dado la demostración que cree y cuenta con estas cosas. Buenas noches. Pues gracias a todos por su participación. Gracias, Delia. Creo que fue un espacio de mucho aprendizaje, mucho compartir. Y vamos a seguir. Arte, literatura, poesía, francés, español. Y un día vamos a hablar de los tambores en el Caribe francófono. Pues la cita está tomada. Y gracias a UTESA por su participación y sobre todo también a los artistas. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y sigan promocionando la exposición. Artistas. No hay artistas ya que dan una obra
sin perspectiva de venta. Y han hecho la obra sin pensar en venta. Ni tan siquiera en material porque ni lápiz les hemos dado. Así Gracias. que muy agradecida de verdad. Y esto va para adelante, esto se va a ir por el mar también. Ok, buenas noches. Bonsoir. Merci d'être là.